Imagina esto por un momento. Dos traders miran exactamente el mismo gráfico, el mismo mercado, el mismo momento, la misma oportunidad. Uno entra al trade y gana dinero. El otro entra y pierde. Pero aquí viene la pregunta realmente importante. Si ambos vieron lo mismo, ¿por qué uno gana y el otro pierde? La mayoría de las personas cree que la diferencia está en el análisis. Más indicadores, más estrategias, más información. Pero después de décadas observando traders, estudiando sus comportamientos y trabajando con miles de operadores, una conclusión se vuelve inevitable. El problema no está en el mercado. El problema está en la mente del trader. Porque el trading no es un juego de análisis. Es un juego de probabilidades y psicología. Y aquí aparece una de las verdades más incómodas que cualquier trader debe aceptar. No importa cuán buena sea tu estrategia, si tu mente no está preparada para operar con incertidumbre. El mercado siempre será incierto. Siempre. No existe sistema que gane siempre. No existe indicador que elimine el riesgo. No existe método que prediga el futuro. Sin embargo, muchos traders operan como si eso fuera posible. Buscan la estrategia perfecta, el indicador secreto, la confirmación absoluta, pero en realidad están persiguiendo una ilusión. Porque el trading rentable no nace de tener razón. Nace de saber manejar la incertidumbre. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Cuando un trader entra al mercado, casi siempre lo hace con una expectativa oculta. Quiere que el mercado le demuestre que tiene razón. Y cuando el mercado no lo hace, aparece el problema, aparece la frustración, el miedo, la duda, la necesidad de recuperar. Y en ese momento, el trader deja de seguir su sistema. Empieza a improvisar, empieza a reaccionar, empieza a luchar contra el mercado. Pero el mercado no es tu enemigo. El mercado simplemente es. No tiene emociones, no tiene intenciones, no quiere quitarte dinero, no quiere darte dinero. El mercado es simplemente el resultado de millones de decisiones individuales ocurriendo al mismo tiempo. Cada compra, cada venta, cada decisión, crean el movimiento que vemos en el gráfico. Y ese movimiento es completamente neutral. Pero el trader no lo ve así. Porque el trader interpreta el mercado a través de sus emociones. Si pierde dinero, siente que el mercado lo castigó. Si gana dinero, siente que el mercado lo recompensó. Pero eso es solo una ilusión creada por nuestra mente. El mercado no castiga ni recompensa. Solo refleja probabilidades en movimiento. Ahora piensa en esto. Un casino no sabe qué mano ganará en la próxima jugada. No lo sabe, pero aún así el casino gana dinero todos los días. ¿Por qué? Porque entiende algo fundamental sobre las probabilidades. Sabe que cada jugada individual es incierta. Pero la ventaja estadística se cumple a lo largo del tiempo. El casino no se emociona cuando un jugador gana. No se frustra cuando pierde una mano. Simplemente sigue ejecutando el juego. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque sabe que si tiene una ventaja, las probabilidades harán su trabajo. Un trader profesional piensa exactamente igual. No intenta ganar cada operación. No intenta predecir cada movimiento. Simplemente ejecuta su sistema, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero para lograr esto necesitas algo que casi nadie tiene al empezar en trading. Necesitas una mentalidad probabilística, y eso es extremadamente difícil para el cerebro humano. Porque desde pequeños nos enseñaron algo completamente diferente. En la escuela nos enseñaron que hay respuestas correctas e incorrectas. Que debemos evitar equivocarnos. Que cometer errores significa fracaso. Pero en trading, los errores son inevitables. Incluso cuando haces todo bien. Incluso cuando sigues tu plan. Incluso cuando tu análisis es perfecto. Puedes perder dinero. Y cuando eso ocurre, la mente del trader principiante entra en conflicto. Porque siente que algo salió mal. Empieza a cuestionar su sistema. Empieza a cuestionar su análisis. Empieza a cuestionarse a sí mismo. Pero la realidad es esta. Una pérdida no significa que hiciste algo mal. Solo significa que esa operación individual cayó dentro del rango normal de incertidumbre del mercado. Esto es extremadamente importante de entender. Porque si no lo entiendes, nunca podrás operar con confianza. Cada trade se sentirá como una amenaza. Cada pérdida se sentirá como un fracaso. Cada entrada se sentirá como un riesgo emocional. Y operar así es imposible. Un trader que teme perder no puede pensar con claridad. Empieza a mover el stop. Empieza a cerrar operaciones antes de tiempo. Empieza a evitar trades válidos. Y sin darse cuenta, empieza a sabotear su propia ventaja estadística. La verdadera habilidad en trading no es analizar mejor. Es pensar diferente. Pensar en términos de probabilidades. Aceptar que cualquier operación puede perder. Aceptar que el resultado de una operación individual es irrelevante. Aceptar que el éxito se mide en series de operaciones, no en una sola. Cuando realmente interiorizas esto,
Algo cambia dentro de ti. El miedo comienza a desaparecer. La presión desaparece. La necesidad de tener razón desaparece. Y por primera vez, puedes ver el mercado con claridad. Ya no buscas certezas. Buscas oportunidades con ventaja. Ya no temes perder. Aceptas que perder es parte del juego. Y cuando llegas a ese punto, algo increíble ocurre. Empiezas a operar con libertad. Libertad para seguir tu sistema. Libertad para ejecutar tu plan. Libertad para aceptar cualquier resultado. Y paradójicamente, es exactamente en ese momento, cuando el trading empieza a funcionar. Cierra los ojos por un momento. E imagina esto. Estás frente a tu pantalla. El gráfico se mueve lentamente. Tu análisis dice que el precio debería subir. Todo parece alineado. Tu estrategia está clara. Tu entrada es válida. Pero justo antes de presionar el botón, algo sucede dentro de ti. Una pequeña voz aparece. ¿Y si esta vez falla? ¿Y si el mercado se da la vuelta? ¿Y si pierdes dinero otra vez? Y en ese momento, dudas. Tal vez decides esperar un poco más. Tal vez decides mover tu entrada. Tal vez decides no entrar. Pero minutos después, el mercado se mueve exactamente como habías previsto. El trade que no tomaste habría sido ganador. Si esto te ha pasado alguna vez, debes entender algo importante. El problema no fue tu análisis. El problema fue tu relación emocional con el riesgo. Porque en trading, aceptar el riesgo no significa simplemente colocar un stop loss. Aceptar el riesgo significa algo mucho más profundo. Significa estar completamente en paz con la posibilidad de perder. Y la mayoría de los traders nunca llega a ese punto. Dicen aceptar el riesgo, pero en realidad, lo están evitando, lo están negando, o están esperando secretamente que esta operación sea la que no falle. Pero el mercado no funciona así. Cada operación es simplemente un evento dentro de una serie de probabilidades. Nada más. Y sin embargo, nuestra mente no está diseñada para ver el mundo de esa manera. Nuestro cerebro busca patrones, busca certeza, busca control, quiere saber qué va a pasar antes de que ocurra. Pero el mercado no ofrece esa seguridad. El mercado ofrece algo completamente diferente. Ofrece incertidumbre constante. Y ahí nace el conflicto psicológico del trader. Porque por un lado, sabes que el trading es un juego de probabilidades. Pero por otro lado, tu mente quiere certeza, quiere saber, quiere tener razón, quiere evitar el dolor de perder dinero. Y cuando esas dos fuerzas chocan, aparecen los comportamientos destructivos. Sobreoperar, mover el stop, cerrar trades demasiado pronto, vengar pérdidas, dudar del sistema, cambiar de estrategia constantemente. Todo eso tiene un origen común. El miedo. Pero no cualquier miedo. Existen 4 miedos fundamentales que dominan la mente de la mayoría de los traders. El primer miedo es el más evidente. El miedo a perder dinero. Este miedo hace que el trader evite operaciones válidas. Hace que dude de su sistema. Hace que cierre trades ganadores demasiado pronto. Porque su mente busca protegerse del dolor. Pero el segundo miedo es más sutil. Es el miedo a equivocarse. Muchos traders no pueden soportar la idea de estar equivocados. Porque interpretan una pérdida como una señal de que fallaron. De que su análisis fue incorrecto. De que no son buenos traders. Y por eso intentan evitar la pérdida a toda costa. Mueven el stop, añaden más posiciones, esperan que el mercado vuelva. Pero en realidad solo están tratando de proteger su ego. El tercer miedo es uno que casi nadie menciona. El miedo a dejar dinero en la mesa. Este miedo aparece cuando el trader cierra una operación con ganancias, pero el mercado sigue moviéndose. Y entonces aparece el pensamiento. Podría haber ganado más. Ese pensamiento genera frustración. Y esa frustración empuja al trader a perseguir el mercado. A entrar tarde. A romper su plan. Todo para evitar la sensación de haber perdido una oportunidad. Y finalmente, el cuarto miedo. Quizás el más poderoso de todos. El miedo a perder una oportunidad. Este miedo hace que los traders entren en trades que no cumplen su estrategia. Porque sienten que el mercado se moverá sin ellos. Ven el precio subir. Y saltan dentro. Ven el precio caer. Y venden impulsivamente. Pero ya no están operando su sistema. Están reaccionando emocionalmente. Están persiguiendo el mercado. Y cuando los 4 miedos comienzan a mezclarse, el resultado es caos. El trader deja de operar con lógica. Empieza a operar con emoción. Empieza a reaccionar en lugar de ejecutar. Y en ese momento, el mercado deja de ser un entorno de probabilidades. Y se convierte en un campo de batalla psicológico. Pero aquí viene una verdad extremadamente poderosa. Los traders consistentes no eliminan estos miedos. Aprenden algo diferente. Aprenden a operar a pesar de ellos. Aprenden a ver el mercado de una manera completamente distinta. No ven cada trade como una prueba personal. No ven cada pérdida como un fracaso. No ven cada oportunidad como algo que deben capturar.
En lugar de eso, ven cada operación como solo una más dentro de una serie infinita de probabilidades. Y cuando realmente adoptas esa mentalidad, algo cambia profundamente. El resultado de un trade deja de importar tanto, porque sabes que tu ventaja se manifestará a lo largo del tiempo. Y cuando dejas de necesitar que una operación específica gane, te vuelves libre, libre para seguir tu sistema, libre para aceptar pérdidas, libre para ejecutar sin miedo. Y en ese estado mental, el trading deja de ser una lucha, se convierte en un proceso repetible, un proceso disciplinado, un proceso basado en probabilidades. Pero para llegar a ese punto, primero debes entender algo que cambiará completamente tu forma de ver el mercado. Algo que la mayoría de traders nunca logra comprender realmente. El hecho de que, cada momento en el mercado es completamente único. Y cuando realmente entiendes lo que eso significa, tu forma de operar nunca vuelve a ser la misma. Ahora quiero que prestes mucha atención a esta idea, porque cuando realmente la entiendes, tu forma de ver el mercado cambia para siempre. Cada momento en el mercado es único. Puede parecer una frase simple, pero en realidad es una de las verdades más difíciles de aceptar para un trader. Porque cuando miras un gráfico, tu mente hace algo automático. Busca patrones, busca similitudes, busca situaciones que ya has visto antes. Tal vez reconoces una ruptura, tal vez reconoces un retroceso, tal vez ves una estructura que ya operaste en el pasado. Y entonces tu mente dice, esto ya lo he visto, sé lo que va a pasar. Pero aquí está el problema. Aunque el patrón se vea igual, el contexto nunca es exactamente el mismo. Nunca, porque detrás de cada vela hay miles de decisiones humanas ocurriendo al mismo tiempo. Decisiones de bancos, decisiones de instituciones, decisiones de traders individuales, decisiones impulsivas, decisiones racionales. Todo eso se mezcla y crea el movimiento del mercado. Y ese conjunto exacto de decisiones nunca volverá a repetirse de la misma manera. Por eso cada momento en el mercado es único. Esto no significa que los patrones no funcionen. Claro que funcionan, pero funcionan por una razón muy específica. Funcionan porque reflejan comportamientos colectivos que tienden a repetirse, no porque el resultado esté garantizado. Y aquí es donde muchos traders se confunden. Ven un patrón, recuerdan una operación pasada, y empiezan a esperar el mismo resultado. Pero cuando el resultado no llega, se frustran, se confunden, empiezan a pensar que el mercado está en su contra. Pero el mercado no está en contra de nadie. Simplemente está mostrando un nuevo conjunto de probabilidades. Cada vez, cada momento, cada vela, un nuevo escenario, un nuevo resultado posible. Cuando realmente aceptas esto, dejas de buscar certezas, y empiezas a buscar ventajas. Porque en trading no necesitas saber qué va a pasar. Solo necesitas saber que tu método tiene una probabilidad favorable a lo largo del tiempo. Imagina lanzar una moneda cargada. Una moneda que tiene un 60% de probabilidades de caer en cara. Eso significa algo muy importante. No significa que la próxima tirada será cara. No significa que no puedas tener 5 cruces seguidas. Lo único que significa es que si lanzas la moneda suficientes veces, la ventaja estadística se manifestará. Eso es exactamente lo que ocurre con una estrategia de trading. Una buena estrategia no gana siempre. Una buena estrategia gana más de lo que pierde a largo plazo. Pero para que esa ventaja funcione, debes permitir que la serie de operaciones se desarrolle. Y ahí es donde la mayoría falla. Porque el trader promedio piensa en términos de una sola operación. Un trade, un resultado, un momento. Pero el trader profesional piensa en términos de cientos de operaciones, series, ciclos, probabilidades acumuladas. Para un trader profesional, una operación individual casi no tiene importancia. Es simplemente un evento más dentro de una larga secuencia. Por eso puede aceptar pérdidas con calma. Por eso puede ejecutar su sistema sin dudar. Porque sabe algo que muchos traders aún no comprenden. El trading rentable no se construye ganando siempre. Se construye ejecutando consistentemente una ventaja estadística. Y cuando tu mente realmente acepta eso, desaparece una enorme cantidad de presión. Ya no necesitas que este trade gane. Ya no necesitas tener razón. Ya no necesitas demostrar nada. Solo necesitas hacer una cosa. Ejecutar tu sistema, con disciplina, con consistencia, con aceptación total del riesgo. Pero aquí aparece otra trampa psicológica. Una muy peligrosa, la ilusión de control. Muchos traders creen que si analizan lo suficiente, podrán controlar el resultado. Añaden más indicadores, más confirmaciones, más filtros, más reglas. Intentan eliminar la incertidumbre, pero en realidad solo están creando una ilusión. Porque el resultado de cualquier operación sigue siendo incierto. Siempre, incluso con el mejor sistema del mundo. Y cuando un trader intenta controlar algo que es inherentemente incierto,
lo único que logra es aumentar su frustración. Porque cuando el mercado no hace lo que esperaba, siente que algo salió mal. Pero no salió mal, simplemente ocurrió uno de los muchos resultados posibles. Aceptar esto requiere un cambio profundo de mentalidad. Significa entender que el trading no es un juego de predicción. Es un juego de ejecución disciplinada bajo incertidumbre. Y cuando aceptas esto, tu relación con el mercado cambia. Dejas de luchar contra él. Dejas de intentar dominarlo. Empiezas a trabajar con las probabilidades. Como un casino. Como una casa de apuestas. Como cualquier negocio basado en ventaja estadística. Y ese cambio de perspectiva es el punto donde muchos traders finalmente comienzan a encontrar consistencia. Pero todavía falta entender algo más. Algo que explica por qué incluso traders con buena estrategia siguen perdiendo dinero. Algo que ocurre dentro de la mente. Mucho antes de que presiones el botón de compra o venta. Algo que determina si seguirás tu sistema o si terminarás saboteándolo sin darte cuenta. Ese algo son tus creencias sobre el mercado. Y entender cómo funcionan esas creencias puede cambiar completamente tu carrera como trader. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy simple. Cuando miras un gráfico, ¿realmente estás viendo el mercado? ¿O estás viendo tu interpretación del mercado? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El gráfico que tienes frente a ti es solo información. Velas, precios, movimientos, nada más. Pero tu mente no ve solo información. Tu mente interpreta esa información. La filtra, la compara con experiencias pasadas. La conecta con emociones. Y en ese proceso, algo muy interesante ocurre. Dos traders pueden mirar exactamente el mismo gráfico y ver dos realidades completamente diferentes. Uno ve una oportunidad de compra. Otro ve una señal de venta. Uno ve fuerza. Otro ve debilidad. Uno entra con confianza. Otro entra con miedo. Y ambos creen que su interpretación es la correcta. Pero el mercado no les está mostrando dos cosas diferentes. El mercado es el mismo. Lo que cambia es el filtro mental a través del cual cada trader observa el mercado. Ese filtro está formado por algo muy poderoso. Tus creencias. Las creencias son ideas que tu mente acepta como verdad. Y una vez que tu mente acepta algo como verdad, empieza a buscar evidencia que confirme esa idea. E ignora, muchas veces sin darse cuenta, la información que la contradice. Este fenómeno ocurre en todos los aspectos de la vida. Pero en trading, puede ser extremadamente costoso. Imagina que un trader cree profundamente que el mercado está manipulado. Cada movimiento inesperado reforzará esa creencia. Cada stop loss será interpretado como manipulación. Cada retroceso será visto como una trampa. Ese trader no está observando el mercado de forma neutral. Está observando el mercado a través de su creencia. Ahora imagina otro trader. Este trader cree que el mercado es un entorno de probabilidades. Entiende que las pérdidas son parte del proceso. Entiende que ningún sistema gana siempre. Cuando este trader pierde una operación, no lo interpreta como un ataque personal. Lo interpreta como un resultado estadístico normal. Mismo mercado, resultados completamente diferentes. No por la estrategia, sino por la mentalidad. Las creencias no solo afectan cómo interpretas el mercado, también afectan cómo reaccionas emocionalmente. Si crees que perder significa que fallaste, cada pérdida dolerá profundamente. Si crees que perder es parte del juego, cada pérdida será simplemente información. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando el dolor emocional desaparece, la claridad mental aparece. Y cuando tienes claridad mental, puedes ejecutar tu sistema sin interferencias. Pero cuando las emociones dominan, el trader empieza a sabotearse sin darse cuenta. Tal vez mueve el stop. Tal vez sale antes de tiempo. Tal vez entra en un trade que no cumple su plan. Todo eso ocurre porque las emociones están intentando proteger una creencia interna. Tal vez la creencia de que siempre debes tener razón. Tal vez la creencia de que perder dinero es inaceptable. Tal vez la creencia de que deberías haber visto venir ese movimiento. Pero el mercado no recompensa esas creencias. El mercado recompensa algo mucho más simple. La consistencia en la ejecución. Un trader consistente no intenta probar que tiene razón. No intenta ganar cada operación. No intenta evitar todas las pérdidas. Lo único que intenta hacer es ejecutar su ventaja estadística una y otra vez. Sin interferencias emocionales, sin improvisación, sin romper las reglas. Pero llegar a ese nivel de disciplina requiere algo muy importante. Requiere reprogramar la forma en que tu mente entiende el trading. Porque la mente humana, por naturaleza, quiere evitar el dolor. Y perder dinero genera dolor. Por eso muchos traders desarrollan comportamientos defensivos. Evitan entrar, cierran antes, dudan, o por el contrario, se vuelven agresivos. Persiguen el mercado, intentan recuperar rápidamente, aumentan el tamaño de sus posiciones.
Ambos comportamientos nacen del mismo lugar, el miedo. Pero aquí aparece una paradoja interesante. El miedo no desaparece cuando empiezas a ganar dinero. Muchos traders creen que cuando encuentren una buena estrategia, la confianza llegará automáticamente, pero no funciona así. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, y aún así sabotearte si tu mente no está preparada para manejar la incertidumbre. Por eso algunos traders pueden aprender una estrategia simple y volverse consistentes, mientras otros aprenden decenas de estrategias y siguen perdiendo. La diferencia no está en la información. La diferencia está en la mentalidad. Un trader consistente entiende algo profundamente. Entiende que el mercado no le debe nada. No le debe ganancias. No le debe oportunidades. No le debe movimientos claros. El mercado simplemente ofrece posibilidades. Y el trabajo del trader es identificar aquellas que tienen ventaja. Nada más. No controlar. No predecir. No dominar. Solo participar cuando las probabilidades están a su favor. Y aceptar cualquier resultado. Cuando llegas a ese punto, el trading se vuelve sorprendentemente simple. No necesariamente fácil, pero sí simple. Tu trabajo se reduce a 3 cosas. Esperar, ejecutar, y aceptar el resultado. Esperar a que aparezca tu oportunidad. Ejecutar tu plan sin dudar. Y aceptar el resultado sin reaccionar emocionalmente. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y con el tiempo, la ventaja estadística comienza a manifestarse. Pero todavía hay algo que puede destruir todo este proceso. Algo extremadamente común entre los traders. Algo que parece lógico, pero que en realidad es una de las trampas más peligrosas del trading. La necesidad de tener razón. Y entender por qué esa necesidad puede sabotear tu carrera. Es una de las lecciones más importantes que cualquier trader puede aprender. Existe una necesidad silenciosa que destruye más traders que cualquier mala estrategia. Una necesidad que muchas veces ni siquiera notamos. La necesidad de tener razón. Piénsalo un momento. Desde que somos niños, nuestra mente fue entrenada para buscar aprobación cuando acertamos. En la escuela, responder correctamente significaba recibir reconocimiento. Un buen resultado era una señal de que hicimos las cosas bien. Un error era algo que debía evitarse. Pero en trading, ese mismo sistema mental se convierte en un problema enorme. Porque el mercado no funciona como un examen. No existe una respuesta correcta garantizada. Puedes tener el mejor análisis del mundo, y aún así perder dinero. Y puedes tener un análisis mediocre, y aún así ganar. Eso significa algo muy importante. El resultado de una operación no siempre refleja la calidad de tu decisión. Pero la mente humana no está acostumbrada a ese tipo de realidad. Cuando un trader entra en una operación, muchas veces lo hace con una expectativa emocional oculta. Quiere que el mercado confirme que estaba en lo correcto. Quiere que el precio se mueva a su favor. Quiere que su análisis sea validado. Y cuando eso no ocurre, lo toma de forma personal. Empieza a sentir frustración. Empieza a sentir rabia. Empieza a sentir la necesidad de demostrar que tenía razón. Y en ese momento ocurre algo muy peligroso. El trader deja de operar su sistema. Y empieza a defender su opinión. Tal vez mueve el stop loss. Tal vez añade más posiciones. Tal vez decide aguantar la pérdida esperando que el mercado regrese. Pero ya no está operando con lógica. Está operando con ego. Está intentando ganar una discusión con el mercado. Pero el mercado no discute. No negocia. No escucha opiniones. El mercado simplemente se mueve según las decisiones colectivas de millones de participantes. Y cuando un trader intenta imponer su voluntad sobre el mercado, el resultado casi siempre es el mismo. Frustración, pérdidas innecesarias, y una sensación constante de lucha. Pero los traders consistentes entienden algo que cambia completamente su forma de operar. Ellos no intentan tener razón. Intentan ejecutar correctamente. Para un trader profesional, el éxito no se mide por el resultado de una operación. Se mide por algo mucho más importante. Si siguió su plan, si respetó su sistema, si ejecutó su ventaja estadística. Eso es todo, porque cuando tu enfoque cambia del resultado a la ejecución, tu mente comienza a liberarse de una enorme presión. Ya no necesitas que el mercado te valide. Ya no necesitas que cada trade gane. Solo necesitas hacer tu trabajo correctamente. Imagina un francotirador. Un francotirador no dispara constantemente. Puede pasar horas observando, esperando, respirando con calma, y cuando finalmente aparece el momento adecuado, dispara. En trading ocurre exactamente lo mismo. El trader disciplinado pasa la mayor parte del tiempo esperando. Esperando que el mercado muestre una oportunidad clara. Esperando que su setup aparezca. Esperando que las probabilidades estén a su favor. Pero muchos traders no pueden soportar esa espera. El silencio del mercado los incomoda. La falta de acción los desespera. Y entonces empiezan a buscar trades donde no los hay.
Empiezan a inventar oportunidades, empiezan a forzar entradas, pero el mercado castiga ese comportamiento. Porque el trading rentable no es un juego de actividad, es un juego de selectividad. Los traders profesionales no ganan dinero porque operan más. Ganan dinero porque operan mejor. Operan menos, pero cuando lo hacen con claridad, con estructura, con ventaja, sin emociones dominando sus decisiones. Y cuando pierden, simplemente pasan a la siguiente oportunidad. Sin drama, sin frustración, sin necesidad de recuperar inmediatamente. Porque entienden algo que la mayoría de traders tarda años en aprender. Una sola operación no define absolutamente nada, ni tu habilidad, ni tu estrategia, ni tu futuro como trader. Solo es una pequeña parte de una serie mucho más grande. Pero todavía hay algo más que debes entender. Algo que separa completamente a los traders consistentes del resto. Algo que parece simple, pero que en la práctica es extremadamente difícil. La capacidad de confiar en tu sistema incluso después de perder. Porque cualquiera puede seguir su estrategia cuando está ganando. Pero cuando aparecen varias pérdidas seguidas, la mente empieza a dudar, empieza a cuestionar, empieza a buscar cambios. Tal vez el sistema ya no funciona. Tal vez el mercado cambió. Tal vez necesito modificar algo. Y sin darse cuenta, el trader empieza a sabotear su propia ventaja estadística. Porque cada sistema tiene rachas. Rachas ganadoras. Y rachas perdedoras. Pero si abandonas tu sistema cada vez que aparece una racha negativa, nunca permitirás que las probabilidades se manifiesten. Es como abandonar una moneda con ventaja, solo porque salieron 3 cruces seguidas. Un trader consistente entiende que las rachas son parte natural del proceso. No las evita, no las teme, simplemente las acepta, porque sabe que la consistencia no se construye evitando las pérdidas. Se construye gestionándolas correctamente, y cuando realmente entiendes esto, tu mentalidad empieza a transformarse. El trading deja de ser una montaña rusa emocional, y comienza a parecerse más a un proceso empresarial. Un proceso basado en reglas, en disciplina, en probabilidades, pero todavía falta una pieza fundamental. Una pieza que determina si realmente podrás aplicar todo esto en el mercado. Esa pieza es algo que casi nadie entrena, pero que define absolutamente todo. La confianza mental en la incertidumbre. Y entender cómo construir esa confianza puede ser el paso que transforme completamente tu forma de operar. Hay un momento en la vida de todo trader, un momento muy silencioso, pero extremadamente revelador. Es el momento en el que te das cuenta de algo incómodo. Te das cuenta de que sabes lo que deberías hacer, pero aún así no lo haces. Sabes dónde deberías colocar tu stop, pero lo mueves. Sabes que tu estrategia dice esperar, pero entras antes. Sabes que ese trade no cumple tus reglas, pero lo tomas igual. Y después, cuando la operación termina mal, aparece la pregunta que muchos traders se hacen una y otra vez. ¿Por qué hice eso? No fue falta de conocimiento. No fue falta de análisis. Fue algo mucho más profundo. Fue el conflicto entre lo que sabes y lo que sientes. Porque en trading, saber qué hacer no es suficiente. Debes ser capaz de hacerlo consistentemente bajo presión emocional. Y esa presión aparece por una razón muy específica. El dinero. Cuando hay dinero involucrado, tu mente entra en un estado completamente diferente. Tu percepción cambia, tu tolerancia al riesgo cambia. Tus emociones se intensifican. Un pequeño movimiento del mercado puede provocar miedo. Un retroceso puede generar ansiedad. Una pérdida puede desencadenar frustración. Y cuando las emociones se activan, la parte racional de tu mente pierde fuerza. Por eso muchos traders pueden hacer análisis perfecto, pero fallar al momento de ejecutar. Porque el análisis ocurre en calma, pero la ejecución ocurre bajo incertidumbre emocional. Ahora imagina algo diferente. Imagina que cada vez que entras en una operación, ya aceptaste completamente el riesgo. No de forma superficial, sino de forma real. Ya aceptaste que ese dinero podría perderse. Ya aceptaste que el resultado es incierto. Ya aceptaste que no tienes control sobre el mercado. En ese estado mental, algo interesante ocurre. El miedo disminuye. La tensión desaparece. Tu mente deja de luchar contra el resultado. Y puedes enfocarte en lo único que realmente importa. La ejecución. Pero aceptar el riesgo de esa forma requiere un cambio profundo en tu mentalidad. Porque muchas personas dicen aceptar el riesgo, pero en realidad esperan no tener que enfrentarlo. Colocan un stop loss, pero secretamente esperan que nunca sea tocado. Entran en un trade, pero esperan que el mercado se mueva inmediatamente a su favor. Y cuando el mercado se mueve en contra, la mente entra en conflicto. Ese conflicto genera estrés. Ese estrés genera decisiones impulsivas. Y esas decisiones impulsivas destruyen la consistencia. Los traders consistentes hacen algo diferente.
Antes de entrar en una operación, ya aceptaron completamente el peor escenario posible. No lo niegan, no lo evitan, no lo ignoran, simplemente lo aceptan. Y cuando aceptas el riesgo completamente, el resultado deja de tener poder emocional sobre ti. El mercado puede subir, puede bajar, puede moverse en tu contra, pero tu mente permanece estable. Y esa estabilidad mental es una ventaja enorme. Porque la mayoría de traders opera desde la inestabilidad emocional. Operan desde el miedo, desde la frustración, desde la necesidad de recuperar. Pero el trader disciplinado opera desde la neutralidad. No está emocionado cuando gana. No está devastado cuando pierde. Simplemente sigue ejecutando su proceso. Ahora piensa en esto. Un piloto de avión no entra en pánico cada vez que hay turbulencia. Porque entiende que la turbulencia es parte natural del vuelo. De la misma forma, las pérdidas son parte natural del trading. No indican que algo esté mal. No indican que tu sistema dejó de funcionar. Solo indican que estás participando en un entorno probabilístico. Pero para que ese entorno probabilístico funcione a tu favor, debes hacer algo que muchos traders evitan. Debes pensar en series de operaciones. No en una sola, no en dos, no en tres, series, decenas, cientos, porque la ventaja estadística de un sistema solo se manifiesta a lo largo del tiempo. Si juzgas tu sistema por una sola operación, siempre parecerá impredecible. Pero cuando observas una larga serie, los patrones comienzan a aparecer, las probabilidades comienzan a equilibrarse, y la ventaja comienza a mostrarse. Por eso los traders profesionales registran sus operaciones, analizan sus resultados, observan estadísticas, no operan basándose únicamente en emociones, operan basándose en datos, pero incluso con datos, incluso con una estrategia sólida, existe una última barrera que muchos traders deben superar. Una barrera completamente interna, la barrera de confiar en sí mismos. Porque confiar en una estrategia es relativamente fácil. Pero confiar en tu capacidad para ejecutarla correctamente requiere disciplina, requiere paciencia, requiere entrenamiento mental, y esa confianza no se construye de la noche a la mañana. Se construye operación tras operación, decisión tras decisión, momento tras momento. Cada vez que sigues tu plan, tu confianza crece, cada vez que respetas tus reglas, tu mente se fortalece, y poco a poco, el caos emocional del trading comienza a desaparecer. Pero todavía falta entender algo más. Algo que define completamente el comportamiento de los traders consistentes. 5 principios mentales, que cambian totalmente la forma en que una persona interactúa con el mercado. Principios simples, pero extremadamente poderosos, y cuando realmente los internalizas, tu forma de operar puede transformarse para siempre. Ahora llegamos a una de las ideas más poderosas que un trader puede comprender. 5 principios mentales, 5 ideas simples, pero capaces de transformar completamente tu forma de operar. No son reglas técnicas, no son indicadores, no son estrategias, son formas de pensar, y cuando estas formas de pensar se vuelven parte de tu mentalidad, el trading deja de ser una batalla emocional. Se convierte en un proceso claro, un proceso estable, un proceso repetible. El primer principio es este. Cualquier cosa puede pasar, puede parecer una frase obvia, pero en trading, aceptar esto completamente es extremadamente difícil. Porque nuestra mente quiere creer que puede anticipar el resultado. Quiere creer que el análisis garantiza algo. Quiere creer que esta vez el mercado hará exactamente lo que esperamos. Pero el mercado no promete nada. Puede subir, puede bajar, puede moverse lateralmente, puede hacer exactamente lo contrario de lo que todos esperan. Y aceptar profundamente que cualquier cosa puede pasar libera al trader de una presión enorme. Porque deja de esperar un resultado específico. Deja de intentar controlar el mercado. Simplemente participa cuando las probabilidades están a su favor. El segundo principio es igual de importante. No necesitas saber qué va a pasar para ganar dinero. Esta idea rompe completamente con la mentalidad tradicional. La mayoría de las personas cree que el trading consiste en predecir el mercado. Pero los traders consistentes entienden algo diferente. No necesitan saber qué pasará en la próxima operación. Solo necesitan saber que su sistema tiene una ventaja estadística a lo largo del tiempo. Imagina nuevamente el ejemplo del casino. El casino no sabe qué jugador ganará la próxima mano. Pero aún así gana dinero constantemente. ¿Por qué? Porque confía en la ventaja matemática del juego. El trader disciplinado opera de la misma forma. No intenta adivinar, ejecuta su sistema, y deja que las probabilidades hagan su trabajo. El tercer principio es fundamental para entender cómo funcionan los mercados. Existe una distribución aleatoria entre operaciones ganadoras y perdedoras. Incluso si tienes una estrategia rentable, el orden de tus resultados será impredecible. Puedes tener 5 pérdidas seguidas.
luego 3 ganancias, luego 2 pérdidas, luego una gran ganancia. Ese orden es aleatorio, pero el resultado final, si tu ventaja es real, será positivo. Muchos traders abandonan estrategias rentables simplemente porque experimentan una racha negativa. Pero las rachas negativas son parte natural del proceso. Intentar evitarlas completamente es imposible. El cuarto principio es uno de los más liberadores. Una ventaja es simplemente una mayor probabilidad de que ocurra una cosa sobre otra. Nada más. Una ventaja no significa certeza. No significa garantía. No significa que el mercado deba moverse a tu favor. Solo significa que, estadísticamente, tu método tiene una probabilidad ligeramente mayor de producir ganancias a largo plazo. Pero para que esa ventaja funcione, debes permitir que se desarrolle a lo largo de muchas operaciones. No solo una, no solo 5, muchas. El quinto principio reúne todos los anteriores. Cada momento en el mercado es único. Esto significa que aunque un patrón se repita, aunque una estructura parezca idéntica, el resultado siempre puede ser diferente, porque el conjunto exacto de participantes del mercado, sus decisiones, sus emociones y sus posiciones, nunca será exactamente el mismo. Aceptar esto evita que el trader se vuelva rígido, evita que espere resultados específicos, evita que intente forzar al mercado a comportarse como antes. En lugar de eso, le permite operar con flexibilidad mental, con aceptación, con claridad. Cuando estos 5 principios realmente se integran en tu mente, algo cambia profundamente. El trading deja de ser una lucha constante, deja de ser una montaña rusa emocional, deja de ser una obsesión por tener razón. Se convierte en algo mucho más simple. Identificar oportunidades con ventaja, ejecutar tu sistema, gestionar el riesgo, y aceptar cualquier resultado, una y otra vez, sin apego emocional, sin expectativas rígidas, sin necesidad de demostrar nada. Pero aquí aparece una última realidad que muchos traders deben enfrentar. Incluso cuando entiendes todo esto intelectualmente, tu mente puede seguir reaccionando emocionalmente. Porque los hábitos mentales no cambian solo con conocimiento. Cambian con práctica, con repetición, con experiencia. Cada vez que ejecutas tu sistema correctamente, tu mente se reprograma un poco más. Cada vez que aceptas una pérdida sin reaccionar emocionalmente, tu disciplina se fortalece. Cada vez que respetas tus reglas, tu identidad como trader consistente comienza a formarse. Y poco a poco, la mentalidad probabilística deja de ser una idea teórica, y se convierte en tu forma natural de pensar. Pero aún queda una última pieza del rompecabezas. Una pieza que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora. Una habilidad que separa completamente a los traders que sobreviven de los que desaparecen del mercado. La capacidad de actuar sin miedo en un entorno incierto. Y entender cómo desarrollar esa habilidad puede ser una de las lecciones más importantes en todo el camino del trading. Existe un punto en el desarrollo de un trader, donde deja de preguntarse cómo ganar más dinero, y empieza a preguntarse algo mucho más importante. ¿Cómo dejar de sabotearse? Porque después de cierto tiempo en los mercados, muchos traders se dan cuenta de algo incómodo. El problema nunca fue únicamente la estrategia. El problema era la relación que tenían con la incertidumbre. La mayoría de las personas busca seguridad, busca estabilidad, busca predecibilidad, pero el trading ofrece exactamente lo contrario. Incertidumbre, variabilidad, resultados impredecibles en el corto plazo. Y cuando una mente que busca seguridad entra en un entorno incierto, aparece la tensión. Esa tensión es la que empuja al trader a cometer errores. Errores que no vienen del desconocimiento, sino de la incomodidad emocional. Por ejemplo, imagina que entras en una operación. Tu plan es claro, tu riesgo está definido, tu stop loss está colocado correctamente. Pero unos minutos después, el precio empieza a acercarse a tu stop. En ese momento aparece la ansiedad. Tu mente empieza a pensar. Tal vez el mercado va a girar. Tal vez debería darle un poco más de espacio. Tal vez esta vez es diferente. Y sin darte cuenta, mueves el stop. En ese instante ya no estás operando tu sistema. Estás intentando evitar el dolor de aceptar la pérdida. Pero al evitar ese pequeño dolor, muchas veces creas un problema mucho mayor. Porque una pequeña pérdida controlada puede convertirse en una pérdida grande. Y lo más importante, cada vez que rompes tus reglas, tu confianza interna se debilita. El trader consistente entiende algo fundamental. Las reglas no están ahí para limitarte. Están ahí para protegerte de tus propias emociones. Porque cuando las emociones dominan, la disciplina desaparece. Y cuando la disciplina desaparece, las probabilidades dejan de funcionar a tu favor. Pero aquí aparece una pregunta interesante. ¿Cómo desarrolla un trader la capacidad de actuar con disciplina, incluso cuando las emociones están presentes? La respuesta no es eliminar las emociones. Eso es imposible. Incluso los traders profesionales sienten miedo.
Sienten frustración, sienten incertidumbre. La diferencia es que no permiten que esas emociones controlen sus decisiones. Aprenden a reconocerlas, a observarlas, pero no a obedecerlas. Es como conducir un automóvil. Tus emociones pueden ser pasajeros dentro del vehículo, pero no deben ser quienes sostienen el volante. Cuando logras separar tus emociones de tus decisiones, aparece algo muy poderoso, la claridad. Empiezas a ver el mercado sin distorsiones, sin expectativas rígidas, sin necesidad de que el precio se mueva de una forma específica. Y en ese estado mental, el trading se vuelve sorprendentemente tranquilo. Las operaciones dejan de sentirse como apuestas. Empiezan a sentirse como ejecuciones de un proceso. Un proceso donde cada trade es simplemente una oportunidad dentro de una larga serie. Pero llegar a ese estado mental requiere algo que muchos traders evitan. Requiere responsabilidad total, responsabilidad sobre tus decisiones, responsabilidad sobre tu disciplina, responsabilidad sobre tu proceso, porque es muy fácil culpar al mercado, culpar a la manipulación, culpar a la volatilidad, culpar a los algoritmos, pero la verdad es que el mercado simplemente existe. No está contra ti, no está a favor de ti. Solo refleja la interacción entre compradores y vendedores. Aceptar esta realidad puede ser incómodo, pero también es liberador, porque cuando dejas de culpar al mercado, empiezas a enfocarte en lo único que realmente puedes controlar. Tu comportamiento, tu disciplina, tu mentalidad, y ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. No cuando encuentras el indicador perfecto, no cuando descubres una estrategia secreta, sino cuando aprendes a controlar tus propias reacciones. Ese es el verdadero desafío del trading. No vencer al mercado, sino dominar tu propia mente. Porque cuando tu mente se vuelve estable, cuando tus decisiones se vuelven consistentes, cuando tu proceso se vuelve disciplinado, algo increíble comienza a ocurrir. Las probabilidades empiezan a trabajar a tu favor. Las rachas negativas dejan de destruir tu confianza. Las ganancias dejan de generar euforia. Todo se vuelve más equilibrado, más claro, más profesional. Y poco a poco, el trader que antes reaccionaba impulsivamente, se transforma en alguien completamente diferente. Alguien paciente, alguien disciplinado, alguien que entiende que el trading no es un evento aislado, sino un proceso continuo de ejecución bajo incertidumbre. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a experimentar algo que muchos traders buscan durante años. La libertad mental dentro del mercado. Una libertad que no depende de ganar cada operación, sino de saber que estás actuando con claridad, con disciplina, con consistencia, y cuando esa libertad aparece, el trading deja de ser una fuente constante de estrés, y se convierte en una actividad estratégica, casi silenciosa, casi meditativa, donde cada decisión se toma con calma, con perspectiva, con aceptación. Porque finalmente entendiste algo que transforma completamente la experiencia del trading. Que el verdadero enemigo nunca fue el mercado. Siempre fue la forma en que tu mente reaccionaba ante él. Existe un momento en la evolución de todo trader. Un momento silencioso, pero profundamente transformador. Es el momento en que deja de luchar contra el mercado. Durante mucho tiempo, muchos traders creen que el desafío es entender el mercado. Creen que si encuentran el indicador correcto, la estrategia perfecta, el análisis más preciso, entonces finalmente todo funcionará. Pero tarde o temprano, descubren algo diferente. Descubren que el mercado nunca fue el verdadero problema. El verdadero desafío siempre estuvo dentro de ellos. Dentro de sus expectativas, dentro de sus miedos, dentro de su necesidad de controlar algo que, por naturaleza, es incierto. Y cuando un trader finalmente acepta esa realidad, algo cambia profundamente. Deja de buscar certeza, deja de intentar tener razón, deja de esperar que cada operación sea perfecta. En lugar de eso, empieza a enfocarse en algo mucho más importante. Su proceso, porque el trader consistente no se define por una operación, no se define por un día, ni siquiera por una semana. Se define por la consistencia de su comportamiento a lo largo del tiempo. Cada vez que respeta su plan, está fortaleciendo su identidad como trader. Cada vez que acepta una pérdida con calma, está entrenando su mente para operar con claridad. Cada vez que espera pacientemente su oportunidad, está desarrollando disciplina. Y poco a poco, la mentalidad comienza a transformarse. El miedo pierde poder, la frustración pierde intensidad, las emociones dejan de dominar cada decisión. El trader empieza a ver el mercado de forma diferente. Ya no lo ve como una amenaza, ni como un enemigo, lo ve como lo que realmente es. Un entorno de probabilidades. Un entorno donde millones de decisiones humanas crean movimiento constante. Un entorno donde el control absoluto no existe. Pero donde la ventaja estadística, combinada con disciplina, puede generar resultados consistentes a largo plazo. Cuando realmente entiendes esto, el trading deja de sentirse como una apuesta.
Empieza a sentirse como un negocio. Un negocio basado en reglas, en gestión del riesgo, en ejecución disciplinada y en la aceptación total de la incertidumbre. Esa aceptación es lo que finalmente libera al trader, porque cuando aceptas que cualquier cosa puede pasar, también aceptas que no necesitas controlar el resultado. Solo necesitas controlar tu comportamiento. Solo necesitas ejecutar tu ventaja cuando aparece. Solo necesitas gestionar el riesgo con responsabilidad. Y solo necesitas repetir ese proceso una y otra vez. Sin drama, sin presión, sin apego emocional. Con el tiempo, ese enfoque produce algo mucho más valioso que una sola ganancia. Produce confianza real. Confianza no en el mercado, sino en ti mismo. Confianza en tu proceso. Confianza en tu disciplina. Confianza en tu capacidad para actuar correctamente incluso bajo incertidumbre. Y cuando esa confianza aparece, el trading cambia completamente. Las pérdidas dejan de ser amenazas. Las ganancias dejan de ser sorpresas. Todo se convierte simplemente en parte del proceso. Parte del juego de probabilidades. Un juego que recompensa a quienes pueden mantener la mente clara, cuando otros pierden el control. Un juego que recompensa la disciplina, más que la inteligencia. Un juego que recompensa la paciencia, más que la velocidad. Porque al final, el trading no es una batalla contra el mercado. Es un entrenamiento constante de la mente. Un entrenamiento donde cada operación es una oportunidad. No solo para ganar dinero, sino para desarrollar autocontrol, claridad y estabilidad emocional. Y cuando finalmente comprendes eso, algo extraordinario ocurre. El mercado deja de ser un lugar lleno de ansiedad y se convierte en un lugar de práctica. Un lugar donde tu mentalidad se pone a prueba. Un lugar donde cada decisión refleja el nivel de disciplina que has construido. Y ahí, justo ahí, nace la verdadera mentalidad del trader consistente. No una mente obsesionada con predecir. No una mente atrapada en el miedo, sino una mente tranquila, flexible y profundamente consciente de una verdad simple: que el éxito en trading no proviene de controlar el mercado. Proviene de controlarte a ti mismo dentro de él. Y cuando logras eso, no solo cambias tu forma de operar, cambias tu forma de pensar, tu forma de reaccionar, tu forma de enfrentar la incertidumbre. No solo en el mercado, sino en la vida. Porque al final, la mayor ganancia que puede ofrecer el trading no siempre es financiera. A veces, la mayor ganancia es la transformación mental que ocurre en el proceso.